Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estoy, Padre, elevando mi oración a ti, con la fe, con la confianza de que ya estás en este lugar, que te mueves en este lugar para ministrar la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. El juicio a los pecadores. Texto bíblico, Segunda de Tesalonicenses 1:3 al 12, pero solo vamos a leer un versículo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Gloria a Dios. Amén. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Amén. La palabra del Señor que tenemos en esta mañana es muy hermosa y todos tenemos para meditar, porque tenemos un camino el cual hemos tomado que debe de transformar la vida de cada uno. Aleluya. Gloria a Dios. Estas tres palabras que Pablo menciona son términos abstractos o extraídos de un pensamiento, pero es necesario quitarlos de lo abstracto y ponerlos en lo correcto, trasladándolos a la vida diaria o ejercerlos como hijos de Dios. Sí, amén. Este es nuevamente el trabajo de fe que Pablo mencionó en Primera de Tesalonicenses 1:3. La fe que salva produce obras. Una fe que salva produce un amor en el corazón de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Si usted es un hijo de Dios, tiene que amar a Dios, Amén. como amar al prójimo. Son los grandes mandamientos en los cuales la fe del cristiano tiene que estar fundada. Gloria Por al eso el Señor le dijo, esto es la ley y los profetas, Amén. porque ahí está la norma para que cada uno de nosotros podamos entender el propósito de la salvación de nuestras almas. Amén. Así que nosotros tenemos un trabajo, tenemos un llamado en el cual debemos de perseverar todos los días de nuestra vida. Amén. Si ustedes ven el siguiente versículo, el versículo 4, el apóstol retoma la tercera palabra que él usó con amor y fe, Gloria a Dios. y que era la palabra paciencia. Se trata de la paciencia que hoy está dispuesto a vivir o a tener para Dios y aceptar cualquier cosa que Él coloque en nuestro camino. O sea, usted tiene algo hermoso en el mensaje: paciencia, fe y esperanza. Amén. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, con la fe en Jesucristo y con la esperanza de un día estar ante su Sí, presencia. amén. Lo que ahora nosotros vivimos o sufrimos no es nada a comparación de la gloria de nuestro Dios. Amén. Es la paciencia que tiene para llegar algún día a la presencia de Dios y nos permite sobreponerlos a las experiencias duras por las cuales pasamos
en la vida como hijos de Dios. Porque esto no es tan fácil cuando usted verdaderamente le sirve a Dios. Amén. El diablo se enoja, los demonios le atacan, pero usted tiene a un Dios poderoso que tiene su mano de poder y la extiende para que usted pueda caminar como verdadero hijo de Dios. Amén. Ahora bien, si usted tiene una buena perspectiva del futuro, este sentimiento lo proporcionará la paciencia de la esperanza. Una esperanza que se proyecta a la lejanía más allá de las presentes circunstancias hacia el camino sin esperanza que se encuentra más adelante en el viaje de la vida. O sea, cuando nosotros vemos hacia adelante, es un camino incierto, el cual por la fe en Jesucristo lo vamos viendo realizado, porque Él es lámpara a nuestros pies. Él ilumina la vida de todo hijo de Dios. Amén. Hay una lejanía para nosotros el llegar al conocimiento de la verdad, como llegar al día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hay esperanza en nosotros. El ancla en la cual la vida del cristiano está formada. Sí, amén. Y es el momento en que cada cristiano tome determinaciones serias para caminar como hijo de Dios. Amén. Porque ser hijo de Dios no es el que habla más, el que ora como fariseo, el que grita, el que brinca, sino el que lleva la paz de Dios en su corazón. Sí, amén. El que reconoce que Cristo mora en él. Amén. Amén. Y así Dios tiene que permitir algunas dificultades, algunos problemas, porque esa es la disciplina que produce paciencia y fe en nuestra vida. Amén. Y nos permite proyectar nuestra mirada al futuro con esperanza. En ese momento que nos proyectamos con esperanza hacia un futuro mejor, entendemos que como hijos de Dios, lo más importante para cada uno de nosotros es la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. No es otra cosa. El lema nuestro es salvación y vida eterna en el nombre de Sí, Jesús. amén. Gloria a Dios. Ahí usted tiene una proyección hermosa, pero la proyección se pierde cuando no hay conocimiento o no nos sujetamos a obedecer a Dios. Amén. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, dice la palabra de Dios. Amén. O sea, es ahí donde se goza el verdadero Hijo de Dios. Aquí se hace referencia a las tribulaciones o aflicciones. La iglesia no va a pasar a través del periodo de la gran tribulación, pero sí veremos tribulación. Amén. Son cosas muy diferentes, tribulación a la gran tribulación. Amén. La palabra paciencia, a la cual ya hemos hecho referencia anteriormente, es un término interesante para la vida del cristiano. Amén. ¿Por qué razón? La persona que es paciente es capaz de mantenerse bajo esas circunstancias adversas y continuar llevando la carga que sea impuesta en él. No se la quita de encima ni intenta liberarse de su responsabilidad, sino con la paciencia del Señor
sigue dando pasos hacia su salvación. Sí, amén. Aleluya. Los problemas no constituyen un elemento extraño. Sabe que no es extraño que un hijo de Dios o cualquier ser humano tenga problemas en esta vida. Amén. No es algo extraño, sino que hay algo que nosotros debemos de reconocer. La palabra de Dios deja en claro que en esta vida vamos a tener problemas, pero para caminar como hijos de Dios. Amén. Pero tenemos a un Dios grande, poderoso, Amén. que puede sacarlos del problema y proyectarlos a una vida mejor, Amén. a una vida en la cual vamos a ir con más conocimiento y con más fe en el Señor por haber sobrepasado la prueba. Amén. Gloria. Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículo 12 dice, o lo expuso de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. El apóstol lo que está advirtiendo a un pueblo de Dios es no vivir sorprendidos por las pruebas que vienen. Porque nosotros tenemos el conocimiento que cuando usted dejó su vida antigua y comenzó una nueva vida, usted es el que está en la mira del enemigo. Amén. El apóstol Pedro continúa diciendo en el versículo 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que todo esto tiene un precio. El sufrimiento a la larga en el camino largo que hemos tomado, a otros se los hace corto, pero debemos de encontrar algo hermoso, que es encontrar el reino de los cielos. Sí, amén. Aleluya. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, muchas veces no entendemos cuál es el proceso de salvación, pero tenemos fe, tenemos una esperanza de que hay un Dios grande y poderoso que Sí, nos amén. puede Aleluya. llevar a ese estado de santidad. Volviendo ahora a la lectura bíblica en el versículo 5, esto es demostración, dice, del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, que ese sufrimiento también nos permite en esa lucha alcanzar a ser dignos del reino de los cielos. Amén. Amén. Pero hay algo que quiero que no se equivoquen. La gente en el mundo a muchos les han enseñado que el padecimiento es para pagar sus pecados. Entre más sufre para morir, dicen, el Señor lo purificó. Mentiras. Esa es una mentira. Nadie por el sufrimiento en su carne es perdonado. Es perdonado el que se arrepiente de corazón. Gloria al Señor. Alguien oí decir esta semana y me dijo, es que entre más sufro, más estoy pagándole al Señor mis penas para alcanzar la salvación. Eso es una mentira. El que le enseñe eso está equivocado. Gloria a Dios. Mejor entre más sufre, busque de Dios para que cuando Cristo venga a usted tenga un corazón arrepentido y pueda heredar el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro sufrimiento no tiene nada que ver con la salvación, pero con toda seguridad nos prepara para el estado eterno. O sea, en ese sufrimiento
usted como hijo de Dios se va formando y va encontrando la fe de Jesucristo en su corazón. Amén. Amén, sí. Amén. Y es por eso que nosotros debemos de tener en cuenta que la vida como hijos de Dios debe de ser bajo la obediencia a Dios. Amén. Dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. La pregunta para todos, cuando Dios actúa como juez, ¿es justo? Amén. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 14, formula esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Lo que Dios hace es absolutamente justo. Amén. Y es ahí donde cubre la pregunta que muchos se hacen. Entonces Dios es malo, Dios es vengativo porque desata juicio sobre el pecador. No, lo que pasa que Él lo hace en la justicia de Dios. Gloria al Señor. Porque Él determinó dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el que no quiso entender sabe que su camino es el infierno. Amén. O sea, lo hace con el conocimiento, no lo hace sin conocimiento. Aleluya. Pero Dios tiene un propósito muy definido en todo lo que hace, y Dios es justo al enviar la gracia, como también ahora es justo al enviar la gran tribulación, que es un juicio para los malos. Amén. Y continúa diciendo el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. O sea, es ahí donde el santo, el justo, encontrará reposo. Gloria a Dios. Cuando Cristo venga con sus ángeles, por un cuerpo de Cristo limpio, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Estas palabras reafirman que el Señor Jesucristo va a venir con juicio a la tierra. Amén. Ya no va a venir el Jesucristo que nació en un pesebre hasta llegar a la cruz. Ahora Él viene como juez. Y es ahí donde el ser humano tendrá que dar cuenta por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer el versículo 8 y 9, que comienza a hablar sobre el juicio. El juicio de los malvados es la venida de Cristo. En ella, de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios Amén. ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el castigo es para los que no conocieron a Dios como para los que no obedecen. ¿Por qué tienen que haber dos grupos? Los que no conocieron, que nunca quisieron aceptar a Cristo, como los que aceptaron a Cristo y vivieron en desobediencia. Gloria a Dios. Porque no todo el que dice acepté a Cristo se salva. No. El cristiano, para heredar el reino de los cielos, debe de ser santo. Y es ahí el propósito del santo evangelio de Dios, de que usted obedezca a Dios para heredar el reino de Dios. En el verso 9 dice, y los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Ese es el castigo para el desobediente o para el que no quiso conocer a Dios. Amén. Les explico esto
Porque muchas veces, y es muy común ver que mucho cristiano pecador muere, pero todos los hermanos decimos o dicen, gracias a Dios que se fue con el Señor. El juicio lo hace Dios. Amén. Y nosotros no sabemos qué determinó Dios con todo ese cristiano pecador, pero sí sabemos que ningún desobediente heredará el reino de los cielos. Amén. Amén. Aleluya. Es una imagen terrible que el Espíritu Santo ha colocado un velo sobre esto, o sea, para que nadie pueda hacer sugerencias acerca del castigo de los pecadores. Sabemos que hay un castigo, sabemos que hay un infierno, Amén. pero hasta ahí tenemos un conocimiento básico para que nosotros no querramos ir a Amén. condenación. Aleluya. Amén. No hay nada expuesto que pueda satisfacer la curiosidad de ver el castigo de los pecadores, pero estos sufrirán pena de eterna perdición. Sí, amén. Y ese es el camino de todo desobediente. Amén. Amén. El que aceptó a Cristo y ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo aceptó en su corazón, arrepiéntase de corazón y empiece a dar pasos de santidad Amén. en la obediencia de Dios. Gloria al Señor. Porque Cristo va a regresar a esta tierra un día. Pero primero Él va a quitar a los suyos de esta tierra. Y después su venida causará terror a los pecadores. Será un juicio sobre aquellos que como pueblo no conocieron a Dios y ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que el Señor determina advertir al pueblo de Dios cuando dice que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé. ¿Qué le dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. En otro texto bíblico dice, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor les contesta con esa respuesta? Porque han usado el nombre del Señor en vano. Eso es lo que hoy ahora, día con día en las congregaciones, Sí, amén. profetizando. El Señor dice, el Señor te da esto, te da lo otro. Vendrá el día que el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco. Aleluya. Porque nosotros debemos de tener conciencia de lo que estamos haciendo como verdaderos hijos de Dios. Amén. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Pero por otra parte, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3 dice, o registra estas palabras del mismo Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, eso es lo que usted tiene que hacer. Creer, conocer a Dios, el Padre, y obedecer a Jesucristo. Amén. Porque el santo evangelio del Señor es el que lo va a llevar a la salvación. Gloria al Señor. Sin el santo evangelio ningún ser humano puede heredar el reino de los cielos. ¿Quiere usted trabajar para su propia salvación? Esfuércese en obedecer a Dios. Porque nadie más va a trabajar por usted Amén. en el camino para la salvación. Porque hay dos cosas. Dios nos permite dar a conocer la palabra, pero el que va a tomar el compromiso con Dios es usted.
Amén. porque usted está luchando por su salvación. Aleluya. Gloria a La Dios. salvación no es en grupo, es individual. Y esperamos que el pueblo de Dios, sujeto a obediencia, en esta congregación pueda alcanzar la salvación de nuestras almas, Bendito sea el Señor. por el conocimiento y la obediencia a un Dios grande y poderoso. Aleluya. Jesús dijo en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Esto es pues lo que enseña la palabra de Dios. Usted tiene que creer en Jesucristo, porque Él fue el enviado a dar su vida para que cada uno de nosotros encuentre salvación y vida eterna. Alguien tiene que comunicarle estos hechos, y es lo que estamos haciendo en este preciso momento, comunicándoles la verdad de Dios, para que sean ustedes guardando. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Si guardares estas palabras, encontraréis la salvación. Sí, amén. O sea, si usted ha tomado compromiso con Dios, esta palabra debe de permanecer en su corazón. No que entre y salga. Guarde algo para edificar su vida y poder encontrar la salvación de su alma. Gloria a Dios. Nuevamente podemos formular la pregunta, ¿quiénes son los perdidos? Pues son aquellos que no conocieron a Dios y que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que sufrirán o estarán eternamente en perdición. Nosotros tenemos el conocimiento de que no porque llegamos y aceptamos y lo bautizamos, ya heredamos el reino de los cielos. Es ahí donde nos volvemos nuevas criaturas, para caminar como criaturas nuevas. Amén. Pero muchas veces en las iglesias, esas nuevas criaturas no obran como nuevas criaturas, porque no han podido dejar un pasado atrás. Usted ya no tiene pasado, Gloria a Dios. usted tiene un presente que está viviendo en el poder de la sangre de Cristo. Es ahí donde se mueve el poder de Dios. Acuérdese que para el Hijo de Dios o para nadie hay o puede regresar al ayer, ni puede tener su respuesta en el mañana, sino en el ahora, porque probablemente mañana ya no veamos otro nuevo Aleluya. amanecer. Gloria al Señor. O sea que usted vive un día a la vez en la obediencia, en los pasos santos que el Señor determina en sus sagradas escrituras. Gloria a Dios. La palabra de Dios es hermosa y es por eso que un sermón o una palabra dada a un pueblo debe de ser 100% bíblica para que el poder de Dios obre en el corazón del ser humano. Sí, amén. Porque es lo único que es difícil, que un corazón carnal guarde la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Dice en el libro de Hebreos que es más cortante que una espada de doble filo, que corta, que llega hasta partir el alma. Ahora bien, esa palabra es la que le da vida al hombre, porque cuando usted aceptó a Cristo estaba muerto en el espíritu, pero ahora ha tomado vida. Y si ha tomado vida, recuérdese que esta palabra es la que le va a edificar. Amén.
Entonces, esta palabra tendrá consecuencias el día de mañana, porque está transformando su vida. Es por eso que, así como dice que la palabra de Dios es tan poderosa, un ser carnal no guarda nada de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Es por eso que he oído personas que dicen: ay, pastor, yo soy bien burro, no puedo entender. Pero no dicen: ay, pastor, es que soy desobediente. El desobediente no puede guardar la palabra de Dios, porque es viva, es poderosa y es la única que transforma al ser humano. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo, en sus santos, y admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido Cristo entre vosotros. O sea, hay algo hermoso. ¿Quién es el testimonio para usted? Cristo. Amén. No le crea cuando le anden vendiendo testimonios. Esos no son testimonios. Ese es el mismo demonio que anda todavía dando pasos llamándose cristiano. Amén. Porque cuando usted aceptó a Cristo, dejó todo atrás. Amén. Ahora su testimonio es Cristo, y todo lo que usted haga en el nombre de Jesús lo puede testificar como testimonio, porque ahí se glorifica la palabra de Dios en el hombre, porque usted está testificando que Jesucristo mora en su corazón. Ahora puede decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Cristo es de grande poder. La venida del Hijo del Hombre a la tierra, el juicio justificará a los creyentes que han depositado su confianza en Él, y traerá honra y gloria al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque Él será honrado ese día por todos los que encuentren salvación en el nombre de Jesús. Por lo cual, asimismo, leyendo los últimos dos versículos del 11 y el 12, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor, porque lo que está diciendo su palabra es algo hermoso. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, y vosotros en vosotros y vosotros en Él. O sea que esa es la esperanza nuestra, glorificarnos con Jesucristo y glorificar el nombre de Dios. El nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado ese día, el día de la gloria del Señor. ¿Y quiénes lo glorificarán? Solamente los que han podido lavar sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué significa lavar la ropa en la sangre del Cordero? Es ahí donde usted tiene que meditar, porque el que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero es aquel que ha podido tener la capacidad de entender el propósito de Dios y obedecerle. En la obediencia a Dios usted es purificado por el poder de la sangre de Cristo. El nombre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Muchas veces le enseñan y le dicen: cúbrete con la sangre de Cristo, sin saber cuál es el poder de la sangre de Cristo. Sin el conocer cómo puede encontrar el cubrimiento de la sangre de Cristo. Aleluya.
Si usted desobedece a Dios, no le cubrirá la sangre de Cristo, sino que demonios le atormentarán por mentiroso. Amén. O sea que solo el que ha obedecido y ha lavado sus ropas con la sangre del Cordero es aquel que puede heredar el reino de los cielos. Él da la sabiduría y el conocimiento. Sí, amén. Y ese es el propósito de estar reunidos en este lugar. Con un propósito. Esperamos que en cualquier momento, en el fluir del Espíritu Santo, usted pueda recibir sabiduría, conocimiento para el camino que hemos tomado. Porque Dios no fluye en este lugar solo para sanar, solo para darle una bendición. Fluye porque Él conoce la necesidad en cada uno de sus hijos. Usted vino porque tiene una necesidad. Probablemente no sea económica ni de trabajo, pero su corazón, en su corazón gime. Y el que gime es el Espíritu Santo, porque quiere ser fortalecido en el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra del Señor. Ahora nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos de tomar un momento de meditación para que el poder de Dios, o qué estamos recibiendo de Dios, si el poder de Dios está transformando nuestras vidas, si el poder de Dios nos está dando la capacidad de conocerle, de guiarnos, porque Él guía a sus hijos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, guiarlos a la verdad de Dios. Amén. Aleluya. Y si nosotros con conocimiento caminamos, podemos ser prosperados espiritualmente y darle la honra y la gloria al Señor. Porque en el momento de la honra y la gloria al Señor, viene el momento que usted entenderá el propósito de que Cristo haya venido a esta tierra. El propósito de la venida del Señor a esta tierra fue la salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso, y el fluir de tu Santo Espíritu se mueve en este lugar. Hay un Dios poderoso, hay un Dios verdadero, hay un Dios que se manifestará este día en el corazón de cada hijo de Dios. Ha creído que el Señor esté en este lugar. Extienda su mano y dígale: Señor, yo recibo lo que tú has traído este día para mí. Probablemente usted traiga una necesidad en su mente, pero el Señor en su grandeza conoce otras necesidades y en este momento Él le suple su necesidad. Padre, en tu nombre declaro que el poder de Dios bendice esta congregación. En tu nombre los bendigo, Padre. En el poderoso nombre de Jesús declaro sanidad en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús sujeto toda cautividad en el cuerpo de Cristo. Todo desánimo, todo desaliento se va en el nombre de Jesús. La enfermedad se va. Póngase su mano donde le duele. Créale al Señor que Él vive. Y Él dijo: clamad a mí y yo te responderé, y cosas grandes te mostraré. También dijo: y os traeré medicina y los curaré. De antemano usted es curado. El profeta Isaías también dijo: por tu llaga hemos sido curados. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, los declaro libres, los declaro sanos y bendecidos por el poder de tu preciosa sangre. El apóstol Pedro dijo
que por tu herida éramos curados. Ahora yo en tu nombre declaro una congregación sana y libre, porque aquí no tendremos enfermos, aquí somos hijos sanos. En el nombre de Jesús pido que el poder de Dios se manifieste grande y poderosamente. Te damos gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús tenemos el poder de Dios en este lugar. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.